Senador Víctor Bogado, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a AM. Buenas noches, Santiago, un saludo para vos, para todas las familias paraguayas que nos están viendo en este momento, ya que hoy es el Día de la Familia. Es verdad. El informe que hablaba del entorno de corrupción de Horacio Cartes, en algún momento te citaba también y hacía referencia al caso de la niñera de oro. ¿Querés hacer alguna acotación sobre ese tema? El presidente participó en un cumpleaños mío, por lo que vi en el material. Fue un momento importante en el cual trabajamos por la unidad del partido, porque veníamos de una interna muy complicada y mi cumpleaños sirvió para apaciguar los ánimos y lo invitamos al presidente y también estuvo el presidente del Congreso en aquel entonces. ¿Con qué presidente estuviste más cerca del poder? De los colorados que pasaron, o saco los colorados, porque por ahí me puede sorprender diciéndome no, con otro presidente que no haya sido colorado. Pero, ¿con qué presidente te sentiste más cerca del poder? El poder es relativo, Santi. El poder, para muchos creen que está en el poder, o uno se encuentra cerca del poder, pero el poder hoy día está tan disperso, lo que uno está generalmente es cerca de la toma de decisiones. Y eso me tocó a mí en varias oportunidades por el hecho de presidir varias veces la Cámara de Diputados, por ejemplo, que lo hice en 5 oportunidades, durante 5 periodos, durante 2 presidencias, durante 3 presidencias, porque dos de ellas con Nicanor, 2 de ellas con Lugo y 1 con Federico. Pero si vos tuvieras que hacer un análisis finalmente de ese pulso político que se da, todos los presidentes que pasaron, ¿con quién te sentiste más cerca? Todos tienen particularidades diferentes, distintas maneras de trabajar. Yo también estuve en el partido como miembro de la Junta de Gobierno, ahora fui reelecto nuevamente. Esta es la 4ª oportunidad que voy a estar como miembro del partido y es difícil, son tiempos, o sea... ¿Con Nicanor cómo te sentiste? Con Nicanor trabajamos muy bien desde el momento en que yo presidí la Cámara de Diputados. Le dimos mucha estabilidad a su gobierno porque justo fue el momento en que también se dieron, todos hablan de los 2 primeros años buenos, o 2 o 3 años, 3 años buenos de Nicanor. A mí me tocó el tercer año, cuando comenzaron a complicarse mucho las cuestiones. El 4º año ya había una oposición feroz y el 5º año inclusive hubo una alianza del sector colorado con casi todo el bloque opositor, que pasamos muy mal y terminamos con la caída del poder. ¿Y con Lugo cómo te sentiste, senador? Con Lugo tomamos también nosotros la presidencia en el segundo, coincidentemente en el tercer año de mandato de Lugo. El gobierno de Lugo fue un gobierno en disputa desde el primer minuto. Desde el minuto 0 fue un gobierno en disputa permanente. Y eso se dio, eso estalla con el juicio político ya en el último año, en la cual asume la presidencia de la República Federico Franco. Pero todo ese tiempo fue un tiempo de un gobierno en disputa, donde habían elementos muy, muy complicados. El problema mayor era dentro del propio gobierno, que era un gobierno en disputa. Siempre se habla de anillos de cercanía y se habla del primero como el fundamental. Sí. ¿Vos te sentís en el primer anillo de Cartes hoy o en qué anillo te sentís políticamente hablando? Es que todo es muy relativo en el poder. Dentro de nosotros estamos, muchos hablamos aquí, no sé si te acordás que el 26 o 27 de julio estuvimos aquí, al día siguiente, a la semana cuando hablábamos del G15, que sí, inclusive claro, iba a haber una nueva elección, ¿te acuerdas? Sí. Que ya terminó las elecciones y una semana después todavía había una elección en una base seccional que sí, se iba a repetir las elecciones. Me acuerdo, estuvo el presidente electo Aliana, estuvo Beto Velar, y hablábamos en aquel entonces de la desaparición o no del G15, no sé si te acordás. Sí. Y yo justamente reflexionaba en aquel momento que las internas, dentro de las internas los movimientos son electoralistas, después viene el reacomodo natural y no sé si tuve razón o no, pero parece que el tiempo me dio la razón, ¿verdad? Porque hoy estamos en un estadio en la cual también apuntábamos en aquel entonces que veíamos ya un proyecto ya que apuntaba al 2018, muy, muy tempranero. Yo llamaba la atención en aquel entonces y el tiempo me dio la razón. En términos de biblioteca, de concepto político, la soberanía
y el poder que reside en el pueblo es fundamental. El soberano es un elemento fundamental dentro del ejercicio del poder. Es el poder constituyente nada más y nada menos que del legislativo, del ejecutivo. ¿Cómo sentís hoy tu cercanía a ese poder constituyente, a la gente en sí? Mira que yo hice campaña hace poquito. Sí. Uno va renovando siempre la cercanía con el pueblo, en mi caso particular con el pueblo colorado. Pues no todos sabían que yo fui electo miembro de la Junta de Gobierno, yo estuve por la lista nacional. Yo manejé la campaña de Marito en Asunción. Sí. Te acordarás que estructuramos el proyecto político electoralista en base a 15 senadores. Tomamos responsabilidades diversas cada uno de los senadores. A mí me tocó trabajar Capital. Yo coordiné toda la campaña en Capital y ayudé un poquito inclusive en Concepción, con una base importante que yo tenía en Concepción. Y como éramos varios quienes entramos por listas propias en el Senado, algunos tenían estructura en Capital también, otros senadores, pero cuando me dieron la responsabilidad yo la trabajé prácticamente solo, o sea, estuve solo en la campaña, claro, trabajando con quienes eran candidatos, ya sea a concejalía, a la candidatura a la intendencia, y yo hice una campaña en la cual uno renueva el compromiso y la cercanía con la ciudadanía. El pueblo es, cuando uno habla, muchos hablan en nombre del pueblo. Sí. Muchos se abrogan, y hoy también está de moda una palabra, yo hablo en nombre de la ciudadanía. La ciudadanía es muy relativa en el sentido que es muy abstracto. Me hace recordar mucho a Katia González cuando decís el nombre de la ciudadanía. No, yo simplemente hablo de realidades. Uno va renovando permanentemente esa cercanía con eso que vos recién me dijiste. Uno se va renovando en la adhesión, uno se va renovando en la soberanía, uno se va renovando en la legitimidad con la gente. Senador, ¿no te parece que hay una defraudación a esa confianza de la gente cuando se rehúye a la posibilidad de someterse a un proceso y que sea la justicia la que finalmente determine si efectivamente Víctor Bogado es culpable de algo o no es culpable? Porque acá yo no voy a erigirme en juez porque tendría que de alguna manera empezar a hurgar mucho más allá de lo que ya se conoce de alguna manera de la denuncia que se hizo, pero lo que creo que nos indigna a muchos de los ciudadanos es el que se rehuya a la posibilidad de que la justicia esclarezca si efectivamente Bogado es un culpable que se llevó 71 millones o es inocente y es una campaña de la RPC, de Sucolillo, de Bierzi, de no sé quién más lo que hoy está. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Te puedo leer lo que escribía. Óscar Germán Latorre es un abogado prestigioso, fue fiscal general del Estado. Sí. Asumió mi defensa durante 2 años casi. Sí. Te puedo dar lectura cuando él renuncia a la causa, incluso se publicó de que él me abandonó, que prácticamente me abandonó. Sí. O sea, él decía, como ya no tengo interés en esta defensa, solo me limitaré a señalar que no existe peor sensación de inseguridad jurídica que cuando un agente fiscal, y más aún de la mencionada unidad especializada, quebranta groseramente el principio de legalidad penal, prescinde por completo de los elementos objetivos del tipo penal por el que presenta acusación y se conduce exclusivamente atendiendo a la mediatez del caso. La causa de Gabriela Quintana es el producto de una grosera maquinación periodística, pero lo más grave del caso es que varios agentes fiscales de gran experiencia e incuestionable capacidad técnica hayan pervertido por completo su función y se hayan prestado a iniciar y mantener un verdadero carnaval mediático sin importar en absoluto el grave daño que estaban ocasionando al sistema de persecución penal y a la misma imagen y confiabilidad del Ministerio Público. Y cuando vos hablas, Santi, de que yo no me someto, yo soy el más interesado. Para mí, ¿sabes cómo? A vos te gusta el fútbol como a todos, nos apasiona el fútbol, ¿verdad? Yo soy un jugador de fútbol, yo soy un político de raza. Y yo estoy jugando el partido hace 2 años, 7 meses, con una piedra en el zapato, en el botín. Yo estoy corriendo, estoy yendo a las prácticas, yo participo del juego político, yo
juego el partido, pero juego con una piedra en el zapato. ¿Te parece que para mí... ¿Cuál es esa piedra? Y justamente te caso. ¿Y te parece que para mí es cómodo? ¿Te parece que yo no sería el más interesado en que rápidamente yo me saque esa piedra del zapato? Y te digo más. Usted de verdad, senador, y te digo más. Espera que yo le crea respecto a que usted quiere someterse a este proceso. Hasta hoy se huyó del proceso. No, yo te voy a explicar. Acá la torre, sí. El 17 de diciembre yo fui el primero en participar de la audiencia preliminar. Se hizo la acusación, después yo me presenté en todas las citaciones y fui el primero que me presenté con mi abogado, con mi defensa y participé de la preliminar, en donde la Fiscalía presentó su acusación y yo presenté mi pedido de sobreseimiento definitivo. Porque acá pues se inventó un proceso jurídico, se transformó un problema administrativo, se criminalizó una cuestión administrativa y se plantó un problema jurídico en la cual... ¿Y por qué no someterse a ese proceso? Es que yo me fui y me sometí. Yo te quiero explicar, yo nunca salí a hablar de mi caso, yo nunca hablé del expediente, porque simplemente es una repetición de todo lo que publican los medios. Y estuvimos 4 horas en la audiencia preliminar, en la cual la Fiscalía no dijo absolutamente nada, no presentó ningún cúmulo probatorio, simplemente se limitó a ratificarse en el escrito de acusación en la cual nos quisieron presentar al licenciado Miguel Pérez, que era mi jefe de gabinete, y a mí como gestores de un doble salario que estaba demostrado. El doble salario toda la vida se demostró, la misma persona afectada, la que incurrió en esa falta, la misma persona, antes de ser imputada, ella ya devolvió la plata, devolvió los 70 millones de guaraníes. 71 millones y monedas. Ella ya devolvió. ¿Y por qué devolvió, Santi? Porque estaba en su propia caja de crédito, en su propia cuenta estaba. ¿Por qué? Porque la Itaipú la contrató 3 meses después del pedido que había hecho la Cámara de Diputados para su comisionamiento. Ella fue convocada 3 meses después, le dijeron, usted es contratada, le entregaron su tarjeta y a un mes la Cámara de Diputados ya revirtió ese pedido de comisionamiento, ya le advirtió que estaba incurriendo en doble salario y ella se quedó callada, nunca más movió nada y Itaipú le siguió depositando el 4.º mes, el 5.º mes, el 6.º mes y el 7.º mes. ¿Por qué, senador, en lugar de un día quedarse sin abogado, al día siguiente tener influenza, al día siguiente tener dolor de espalda, al día siguiente tener tal o cual problema? Nosotros, lastimosamente, está un poco desordenada la charla, digamos. Yo quiero seguir hablando del tema político, porque hay cosas que me quedaron pendientes, como el caso de lo que decías el otro día en la Cámara, cuando hablabas de su colillo y esta manipulación periodística de la que estás hablando ahora. Pero ya que tocaste el tema de la torre, y que hablaste y me mencionaste algo que yo de verdad no te creo, y te lo digo absolutamente de manera sincera, no esperes, senador, que yo te crea respecto a que querés someterte a este proceso, porque nosotros hicimos un compendio en calendario qué pasó con el proceso, y de verdad es sorprendente. Quiero compartir con la gente, y fíjense bien en esto, lo vamos a tener también en las redes sociales para que lo vean. Pero ya que decía el senador Bogado, yo me sometí al proceso, yo estoy y es una piedra en el zapato para mí. Así fue el proceso en términos judiciales. Pero te interrumpo. Sí. Lo que vos apuntás ocurrió en el último tramo con el juez Oscar Delgado. Le aseguro que no. No. Después, por supuesto. Nosotros hicimos la preliminar. Ahí se tenía que definir ya. Y la preliminar, ¿qué hizo? Cometió un error el juez Julián López y íbamos a volver a repetir ese error. Y ahí sí que no iba a terminar nunca. Por eso es que nosotros estamos más interesados en que esto termine de una buena vez. Este es el material del que hablamos precisamente, preparado por nuestro compañero Enrique Dávalos. Nos va a presentar, Enrique, lo que tiene que ver con el caso de Víctor Bogado en particular, Enrique. Un caso donde en una línea del tiempo fuimos fechando cada acontecimiento que se dio en términos judiciales. Y contanos qué fue lo que pasó. Bueno, hicimos un compendio, Santiago, también en trabajo con nuestra compañera Vanessa Silguero y el equipo de la RPC, que estuvimos siguiendo atentamente el caso de Víctor Bogado. Estuvimos buscando el archivo de aquella primera vez antes de que esto vaya a juicio oral y cómo se fueron dando las cosas
en un orden cronológico, digamos, de cómo se fue dilatando este proceso en esta línea de tiempo. Lo hicimos de una manera bien didáctica para que se entienda qué fue lo que pasó en el caso de Víctor Bogado, desde aquella vez que se publicó el caso Niñera de Oro hasta el día de hoy. Este es el compendio. El caso del senador Víctor Bogado y la Niñera de Oro es uno de los más chicaneados y obstaculizados de los últimos tiempos. Veamos todo lo que le está costando a la justicia llegar a un juicio oral para dilucidar simplemente si el senador y los otros dos acusados son o no culpables. Esto arrancó el 8 de octubre del 2013, cuando apareció la primera publicación periodística en torno al caso. Un mes después llegó el primer obstáculo. 23 senadores rechazaron el pedido de desafuero para Víctor Bogado y los fiscales se vieron obligados a suspender la investigación. 2 semanas después, el 28 de noviembre, y luego de múltiples escraches, manifestaciones y humillaciones que sufrieron los 23 parlamentarios, el Senado finalmente decide retirar los fueros a Bogado y la investigación continúa. El 25 de abril del 2014, los fiscales acusan y piden juicio oral para Gabriela Quintana, la Niñera de Oro. La audiencia preliminar se fijó para el 27 de mayo. Ahí llegó la primera suspensión. El abogado de Gabriela argumentó que era muy nuevo y ni siquiera pudo revisar aún el expediente. En el caso de Bogado, los fiscales tenían tiempo para presentar su acusación hasta el 5 de junio. A una semana de esa fecha, Bogado recusó a los 4 fiscales. Es así que tomaron la causa 2 fiscales provisorios y decidieron acusar a Bogado el 4 de junio. Lo hicieron un día antes justamente para evitar chicanas. Para ese entonces ya estaban los 3 acusados: Víctor Bogado, Gabriela Quintana y Miguel Ángel Pérez. Llegó el día de la primera audiencia para los 3 acusados, 3 de julio del 2014. Se suspendió. Miguel Ángel Pérez presentó un certificado médico y Gabriela Quintana argumentó que había un recurso pendiente de resolución. La audiencia pasó para el 26 de agosto. El 26 de agosto, la audiencia volvió a suspenderse. Esta vez porque llamativamente el expediente todavía estaba en la Cámara de Apelaciones por un incidente que se resolvió una semana atrás. La audiencia pasó para el 29 de octubre. El 29 de octubre, la audiencia volvió a suspenderse. Otra vez Miguel Ángel Pérez presentó un reposo. Argumentó que tuvo un accidente de tránsito y estaba de reposo hasta diciembre. Entonces, la audiencia se fijó para el 17 de diciembre. El 17 de diciembre finalmente se decide que los 3 vayan a juicio oral. Sin embargo, la historia recién comenzaba. Al año siguiente, el 6 de abril del 2015, sorpresivamente, la Cámara de Apelaciones decide revocar la elevación del juicio oral. Empezamos todo de vuelta. El juez sorteado esta vez fue Óscar Delgado, quien fijó la audiencia preliminar para el 11 de mayo. La audiencia fue nuevamente suspendida porque Gabriela Quintana recusó al juez por supuestamente ser amigo de Zuni Castiñeira, quien a su vez es amiga de Víctor Bogado. En junio, esta recusación llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde se tardó 8 meses en resolver y confirmar al juez. Se volvió a convocar a la audiencia para el 2 de marzo del 2016. Se volvió a suspender. De vuelta, Gabriela Quintana, esta vez recusó a las fiscalas del caso a tan solo 20 minutos del inicio de la audiencia. Y para asegurar, presentó un reposo por influenza. Un par de días después, la encontramos a Gabriela Quintana en una reunión de frentistas del Metrobús, gozando de buena salud. Se volvió a convocar a la audiencia para el 28 de marzo. Ya se enfermaron tantas veces Miguel Ángel Pérez y Gabriela Quintana que ahora le tocó el turno a Víctor Bogado. La audiencia se suspendió porque el parlamentario presentó un reposo médico que mencionaba un dolor de espalda.
Sin embargo, ese dolor de espalda no afectó para que el parlamentario desarrolle normalmente sus actividades parlamentarias y partidarias. Las enfermedades solamente impiden enfrentarse a la justicia. Para la política no hay dolor que valga. Se volvió a convocar para el 12 de abril. Esa vez se presentó el senador Víctor Bogado sin dolor de espalda y también sin abogado, motivo por el cual se volvió a suspender la audiencia. El parlamentario argumentó que su abogado renunció y la audiencia se volvió a fijar para el 28 de abril. Esta historia continuará, con alguna oportuna influencia, dolencia, recusación o renuncia. Todo vale para no rendir cuentas a la justicia. Senador. Como un drama está muy bien presentado, está muy bien preparado, tipo novelesco, ¿verdad? Pero la misma novela demuestra que solamente una vez yo me enfermé y no puedo no enfermarme. Tuve 10 días de reposo, Santi. Y no le deseo a nada, no le deseo a nadie lo que me pasó. ¿Y las recusaciones a los fiscales? Yo no recusé a nadie. Yo solamente recusé a quienes plantaron este caso, a quienes inventaron este caso, que son los que sistemáticamente siguen presionando para que este caso no termine nunca. Y este caso, el más interesado que no termine nunca es el propio Ministerio Público, porque no tiene ningún elemento objetivo que me vincule a mí con un hecho punible. La acusación es para matarse de la risa. La acusación habla de que por influencia mía se le contrató, la Gabriela Quintana tuvo doble salario. Y yo no la contraté ni en la Cámara de Diputados ni en Itaipú, mucho menos. Pero sin embargo usted sí firmó el pedido de comisionamiento firmé, claro. Pero firmé el 5 de marzo y a Gabriela Quintana la contrataron el 17 de mayo y para poder maquillar el error grosero que cometió la Itaipú, antedataron 4 de marzo, que era un día feriado nacional. Sí. Entonces, pero eso no implica que usted no haya firmado ese comisionamiento. Un pedido de comisionamiento. Claro. Firmé 5.700, está todo en el expediente. Y estamos hablando de este irregular que casualmente tiene que ver. Gabriela Quintana efectivamente trabajaba en su casa como la niñera. Nunca trabajó, nunca fue mi niñera. Ese es un invento. ¿De dónde la conoce? De los pasillos de la Cámara de Diputados. Y la confianza al punto de cargar a los niños, de aparecer en las fotografías. En un programa de televisión, en lo de Gemadi, presenté la fotografía de más de 12 personas cargándole a mi hija. Y la fotografía no te condena. Y en este caso, ¿cuál era el nivel de confianza con Gabriela para que cargue a la familia? Se hizo amiga de mi hija mayor en el ejercicio del cargo, como muchas. Antes de la firma de ese documento, de ese comisionamiento. Y ese pedido se hizo, y te digo más, si yo quería verdaderamente beneficiarle a Gabriela Quintana, ella es licenciada en asistencia social. Yo, si quería, podía haberla nombrado como directora de asistencia social de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no tenía una persona más capaz en el cargo y no lo iba a cambiar. Pero cuando dice que si quería podía nombrar a Gabriela Quintana, implica que usted conocía a Gabriela Quintana, sabía quién era, tenía Claro que la conozco como conozco a muchas funcionarias y funcionarios de la Cámara de Diputados. Fui cinco veces presidente de la Cámara de Diputados. Le conozco a casi los 2.000 funcionarios de la Cámara de Diputados. O sea, no es un hecho aislado el de Gabriela Quintana. No es un hecho aislado, no es un hecho aislado. ¿Y por qué? Yo quiero entender esta causa como un todo. Yo no me voy a tragar el cuento, senador, de yo chicaneé solamente esta vez o yo solamente esta vez me enfermé, porque finalmente la causa se mueve como un todo. Cuando chicanea a Gabriela Quintana, cuando chicanea a Pérez o cuando chicanea a Bogado, el efecto es exactamente el mismo. Entonces, pretender disociar la causa. Pero también se puede disociar la causa, porque fíjate vos, la causa es... La causa, de hecho, está disociada. Primero, y nunca nadie habló del licenciado Miguel Pérez. Y él es una pobre víctima de esta situación. ¿Víctima por qué? Porque él es una víctima. 29 años de carrera impecable. Él está en el proceso, realmente él se la comió gratis.
porque ponerle todos los elementos que vos recién planteaste. Sin embargo, ¿cuál es la culpa? ¿Qué hizo Miguel Pérez para merecer estar en esta causa? ¿Y por qué no se permite que la justicia diga si hubo o no algún tipo de implicancia, que se obtenga el sobreseimiento definitivo? Y justamente en la preliminar, mi querido Santiago, vos no sos abogado, ¿verdad? Yo no soy abogado. Yo tampoco soy abogado, yo soy ingeniero, pero el derecho es un razonamiento lógico, uno puede analizar fríamente. La preliminar es un mini juicio oral. Y en la preliminar se plantean todos los incidentes, tanto para el sobreseimiento como que los fiscales tienen que defender su acusación. Y en la preliminar, el juez, que es el juez penal de garantía, que debe garantizar que no se cometa ningún abuso de poder por parte del Ministerio Público, debe de discernir si amerita o no llevar la causa a juicio oral. ¿Es cierto o no es cierto? Ese es el análisis. Nosotros hicimos la preliminar, Santi. Hicimos 4 horas, habló la Torre, presentó 58 páginas, era la duración de nuestro pedido de sobreseimiento definitivo, con todas las pruebas, con todas las documentaciones, al igual que la defensa de Miguel Pérez. Y el juez tenía que haberle corrido trámite al Ministerio Público, y estos tenían que evaluar, y el juez tenía toda la potestad de sobreseernos o de elevar al juicio la causa oral. El juez hizo la de Pilatos, por la presión mediática y por el llamado de mucha gente importante, que en algún momento van a salir a la luz todo esto. ¿Qué gente importante llamó al juez? Eso se va a dar en su momento, porque no tengo pruebas. ¿Gente ligada a la política? Gente ligada a muchas cosas. ¿A medios de comunicación? También. ¿Sí? También. ¿Quién es la persona ligada a medios de comunicación? No puedo acusar, porque todavía estamos en marcha y en algún momento va a caer. Pero vos tenés un enfrentamiento ya conocido, de público conocimiento, con Acero Sucolillo, con Aldo Sucolillo. La causa nace en el diario ABC Color. ¿Crees que, o la información que manejas, más que crees, es que Sucolillo pudo haber llamado al juez para presionarlo? Yo te voy a decir, con Sucolillo tenemos un problema personal y de carácter personal. ¿Por qué? Y con Sucolillo tenemos un problema personal. El tema de la telefonía. Usted es muy inteligente, señor periodista. No, a ver, para no jugar con nada, es una marca que pauta acá, pero no me interesa en términos periodísticos que pueda tener relación en ese sentido. Eso te caracteriza, porque realmente tu objetividad es ¿Qué pasa con Sucolillo personal y Víctor Bogado? Eso lo vamos a ir desenredando todos los jueves en el Pleno y a través de nuestro medio propio, a partir de ahora en la red, que es La Verdad. Cada jueves vamos a ir apuntando con pruebas, con documentos, con hechos. Y si tiene todos esos documentos y esos hechos, ¿por qué no lo denuncia a Sucolillo ante la justicia como corresponde? Porque finalmente, al decirlo dentro del Congreso, es guardarse y resguardarse tras los fueros que tiene como legislador. Eso ya, para eso tiene que funcionar la justicia. Si los agentes no funcionan, si los agentes de poder no funcionan, las instituciones quedan ausentes. Entonces reina el caos. Las instituciones deben funcionar. Así, o sea, que ante el imperio del caos, Víctor Bogado como senador decide escudarse en esos fueros, lanzarlo en el legislativo y no llevarlo a la justicia a Sucolillo. Todo se va a dar en su momento. Todo se va a dar en su momento. ¿Y por qué no ahora? Porque hay que seguir cronológicamente los hechos. Y se van a ir dando. ¿No le parece irresponsable, senador, el tener la investidura de un legislador de la República, acusar a un propietario de medio o a quien sea de un ilícito determinado o de una irregularidad determinada y no hacerlo responsablemente ante los organismos legalmente constituidos? Todo se va a dar en su momento. ¿No le parece irresponsable? Todo se va a dar en su momento. ¿Por qué va a ser irresponsable si yo estoy ahora en un proceso de contar mi verdad y la verdad que yo conozco? ¿Pero por qué no hacerlo ahora? Y cada jueves lo vamos a hacer. Pero eso no es la justicia.
La justicia que actúe, la justicia tiene los elementos para investigar, la justicia tiene sus resortes para poder investigarlo. ¿Y cuál es la acusación en contra de Socolillo? La primera la hicimos ya el jueves pasado. ¿Cuáles son los elementos para hacer esa acusación? Lo vas a ver el próximo jueves. Estate atento. Es una película. Como todo en la vida, estamos en un reality show. ¿Cuál es el reality? El que presentábamos recién también, de la causa de abogados. También. Pero esas son fechas donde cada situación y cada acontecimiento efectivamente se produjo. Le podría decir que es una ficción cuando lo que nos hace es bailar a nosotros y a la justicia al vals, por ejemplo, que era lo único que se ponía, digamos, como un elemento de edición. Son puntos de vista. Pero todo el resto es real. Que se recusaron fiscales es real. Por supuesto. De hecho, yo a quienes recusé, lo recusé desde el vamos, la primera vez, porque actuaron de manera totalmente sin un elemento objetivo. Y cuando vos viste, cuando vimos el desafuero no otorgado, en el Senado se estudió como nunca mi caso, como nunca se estudió un caso, con la seriedad, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se llamaban juristas, se llamaban a la defensa, al ataque, y se evaluó y no se le dio curso justamente porque no había méritos. Yo no cometí ningún delito, yo no hice nada. Y después ocurrió todo lo que ocurrió, y también hay que investigar quién motorizó todo aquello. Y vos te acordás porque vos me hiciste guardia en mi casa aquella vez, sí, cuando yo mismo decidí someterme a la justicia y yo mismo pedir mi desafuero y terminar con esa novela por tan poca cosa, ¿verdad? Porque ahora, creer, senador, primero, que usted se sometió a la justicia porque usted lo decidió de esa manera, es muy cándido. En realidad hubo una serie de movilizaciones. Claro, pero ¿quién en realidad se sintió presionado por la gente que finalmente le pidió el desafuero, y lo que no fue capaz de hacer el Congreso en un primer momento, lo terminó haciendo por la presión ciudadana, porque no le dejaban salir de sus casas, porque no podían ir a un restaurante, porque no podían salir con su familia, porque los escrachaban por todas partes. Se volvieron las personas más impopulares que se podían haber convertido en un momento determinado, senador. ¿Y quién motorizó eso? Decime quiénes fueron. ¿Los medios de prensa? Yo sé quiénes motorizaron eso. ¿Quiénes fueron? Yo sé. Sin temor de decirlo, senador. Finalmente creo que esto es abierto y lo tenés que decir en función a tus pensamientos y tus convicciones. ¿Quién motorizó? Y desde el mismo medio que generó toda esta historia, que generó esta farsa, se llamó a locales, a negocios, para que se nos niegue el derecho de entrar en esos lugares. Y algunos accedieron y otros no. Y a partir de ahí se motorizó también todo ese proceso de movilización, pero eso ya forma parte de la anécdota. Pero te digo nomás que las instituciones tienen que funcionar. Las instituciones, independientemente al agrado o al desagrado de una parte de la ciudadanía, tiene que actuar. Y el Senado actuó seriamente, no es que porque le gustó mi peinado o porque yo era simpático a sus afectos, pero realmente se evaluó y realmente se analizó jurídicamente y no había ni un elemento objetivo que a mí me vinculaba con un hecho punible. Sin embargo, igual después decidimos someternos, y lo que hay acá es simplemente un capricho de mantener un status quo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se quiere reconocer que se cometió un error muy grande. Senador, y por todo lo que pasó. ¿No te parece que querer y pretender instalar que un medio de prensa o una corporación periodística es la que motivó, sostuvo, promovió este tipo de cosas, es subestimar la indignación de la gente, la indignación genuina de la gente? De hecho, yo asumo, mi querido, ¿a quién no le indignaría que un legislador le pague a su niñera con dinero público? A mí también, a cualquiera de nosotros. Pero eso es mentira. Eso no es la verdad. Eso lo dice usted, no lo dice la justicia. ¿Por qué no permitimos que lo diga la justicia? Es que la justicia está actuando y va a actuar. Por eso te vuelvo a repetir, para mí no es nada simpático estar sometido a este proceso, a esta farsa, hace más de 2 años, 7 meses. Vamos a hacer la pausa. Estamos en compañía del senador Víctor Bogado. Estamos hablando con él respecto al ámbito político,
hablamos del caso Sucolillo, que lo presentaba el otro día en el Congreso, y hablamos también del caso de Gabriela Quintana. Vamos a hacer una pausa. Las opiniones de ustedes a través de las redes sociales con el hashtag AAM las vamos leyendo también y compartiendo en ese debate que se va dando también. Venimos en breve. Hoy también en AAM vamos a hablar del caso de la fiscala Blanca Agüero en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Venimos en breve. Senador, siendo absolutamente sincero y absolutamente honesto, sin protocolo y sin nada que se le parezca, ¿qué tiene que pasar para que este caso se termine? Para que las chicanas acaben, porque yo creo que el quedar pegado, como decía un material, como el rey de las chicanas, en un país que chicanea absolutamente todo, donde los políticos acusados por hechos de corrupción se pasean, se ríen y no pasa absolutamente nada, y una persona acusada de ser ladrona de gallinas termina llegando a juicio oral. ¿Qué tiene que pasar para que Víctor Bogado se someta plenamente, sin enfermedades, sin recusaciones a la justicia de una buena vez? Te voy a decir, Santi, de hecho que el proceso, esto va a tener su final inexorable. Y yo cuando hablé con tu producción, yo había prometido, fui a un programa de televisión no hace mucho y había dicho que era la última vez que hablaba yo del caso. Y cuando hablé con tu producción, habíamos preestablecido de que íbamos a hablar de cualquier otra cosa menos del caso, ya que el caso a partir de ahora, la defensa la encabeza el doctor José Ignacio González Maqui, y si quieren saber cuestiones que atañen al proceso judicial, lo tienen que convocar a él a partir de ahora, porque tampoco le voy a sacar la nala en la jeringa, porque ya estoy acá. Pero te digo nomás lo siguiente, que esto va a terminar, como decía mi ex abogado Latorre, la mentira va a caer y algún día se va a saber todo lo que pasó. Porque si uno, el expediente ya tiene 8 tomos hoy, si uno analiza el expediente, si uno consulta en los pasillos del Poder Judicial, si uno habla con los jueces, ellos saben exactamente qué es lo que pasó y yo no tengo ninguna responsabilidad en los hechos ocurridos. Sin embargo, esta situación se fue demorando innecesariamente debido justamente a que tanto la defensa que plantea un caso como el Ministerio Público tienen que acordar para llegar o no a un juicio oral. Y eso se va a dar. Y termino por acá. A partir de ahora, cualquier situación, cualquier cuestión que quieran saber sobre este caso, tendrán que hablar con mi abogado. Pero te quiero nomás traer a colación, si es que no vamos a hablar de otra cosa, de cuestiones políticas, que acá nosotros tenemos historia de vida, tanto vos como yo, y te voy a decir, mirándote a los ojos y mirando, sin pretender que me creas. De hecho, hasta ahora no lo hice. Me cuesta muchísimo. No, pues ni siquiera busco eso. Claro, pero me cuesta muchísimo creerle a una persona que cuando tiene que someterse a la justicia no lo hace. Estoy sometido a la justicia. Ya he pasado por todos los estadios. ¿Pero qué querías decirme, senador? No. Así como vos tenés tu historia de vida, hiciste el Colegio San Francisco, Barrio San Pablo, Universidad de Varia, hiciste Derecho en la Americana, hiciste periodismo deportivo, sí. Ganaste premios, fuiste revelación en el tema de tuit, revolucionaste el periodismo paraguayo. Esa es tu historia de vida. Sin embargo, cuando uno entra, de repente se encuentra con que uno hurga en lo que es tu historia de vida y aparece, es un trepador, mala gente y mal agradecido. Sí. ¿Por qué? Porque la polémica vende, eso es lo que vende. Sí. Y te voy a decir, mirándote a los ojos, toda mi historia de vida, toda mi carrera. Comencé a trabajar con 11 años como ordenanza en la Antelco. Sí. A los 29 fui presidente. 7 años fui presidente de AFEMOT, 3 veces reelecto. Fui presidente de Antelco, fui presidente de Conatel, que la gente conoce el poder que tiene sobre todos los medios, sobre todo los negocios de la telefonía. Sí.
Fui presidente 5 veces de la Cámara de Diputados. Fui líder de bancada 3 veces, 3 periodos. En el primer año fui vicepresidente del Senado. ¿Te parece que voy a sacrificar todo eso para dar un gran golpe de 70 millones de guaraníes? A mí ya no me sorprende ningún caso de corrupción que esté ligado a un político. Soy absolutamente sincero. Y con respecto a lo otro de la historia de vida, la única gran diferencia pasa porque yo no tengo ningún cargo en el que haya sido elegido, ni estoy sometido a la justicia por ningún caso. En términos del de boca en boca, del chisme de la vieja de ruleros, del viejo con ruleros y de el chisme que se pueda dar en el barrio, pueden decir lo que quieran y yo no tengo ningún tipo de inconveniente. No me jode ni me complican absolutamente nada. Pero acá estamos hablando de un caso judicial. Estamos hablando de un senador de la República y de una persona que no puede escudarse en los fueros como lo quiso hacer en algún momento, hasta que la ciudadanía terminó tocando a su puerta y no le dejó salir de su casa. Porque eso fue lo que hizo la ciudadanía con usted, senador. La ciudadanía la acorraló para que usted finalmente decida. En aquella jornada en la que Enrique se fue y se plantó hasta la 1 de la mañana en su casa y usted hasta obligado tuvo que terminar atendiendo esa entrevista y terminó sometiéndose a un proceso que venía de alguna u otra manera escudándose en el Congreso. Entonces, que usted nos quiera hacer creer a nosotros que está plenamente sometido al proceso y que esto es solamente responsabilidad de su colillo o del equipo de prensa que quiere de alguna manera acogotarlo, es faltarle el respeto a la indignación que ya tiene la gente cuando le tocan el bolsillo, sea con una botella de agua de 10.000 guaraníes o sea con 71 millones de guaraníes para una niñera. Yo me puedo cargar con la mochila de el chisme de barrio, no me preocupa ni me quita el sueño. Lo pueden decir, lo pueden instalar, no me interesa. Pero acá hay una causa judicial de un senador de la República, de una persona que tiene fueros y que no debe usarlo para la impunidad y que debe someterse a la justicia y no seguir chicaneando. Porque lo que a mí me sorprende, senador, es que usted se enferme cada vez que tiene que ir al Palacio Judicial, como si ahí existiera algún tipo de plaga que haga que usted corra y no se someta a la justicia. Pero cuando hay que ir al Senado, cuando hay que ir a asumir en la ANR... 10 días estuve de reposo. O cuando hay que ir a cualquier otro lugar, no tiene ningún problema. Ese es tu punto de vista, Santiago. Por supuesto. 10 días estuve de reposo, así como a mí tampoco me importan los chismes de barrio, de lo que se comente, de lo que se diga. Yo también te digo, yo me enfermé y me enfermé en serio. Y me traté y me hice todos los estudios. Y es más, hasta ahora tengo secuelas y tengo que seguir con sesiones, que lo estoy haciendo, pero que no voy a venir a ventilarlo aquí. Y yo, de hecho, voy a aclarar esto y esto se va a aclarar. En democracia, en época de la dictadura, habían resortes para coartar la carrera política de muchos políticos. Era el exilio, era en muchos casos la prisión, era la cárcel, era la expulsión del país. Hoy día existen también métodos mucho más modernos para poder coartar la capacidad de un político y muchos usan el garrote hoy del Ministerio Público para perseguir a políticos. Queremos presentar este caso que tiene que ver con lo que nosotros tomamos como un paralelismo en términos judiciales, donde se habla del país o uno de los países más corruptos del mundo, pero sin embargo la justicia no actúa en concordancia y está muy lejos de estar a la altura del nivel de corrupción que tiene este país. Y en contrapartida, gente que es acusada por hechos absolutamente menores, donde no hay ni un solo elemento para terminar acusándola, llega a juicio oral y ahí la justicia tiene que decir, este señor es culpable. Ahí no existen chicanas, porque si se chicanea, ahí sí se aplica la ley para los abogados chicaneros o para los fiscales que no impulsan los casos.
Enrique tiene algo que contarnos respecto a eso. Enrique, vamos con vos. Y la justicia que debería ser igual para todos. Sin embargo, tenemos, y recién veíamos cómo el caso Víctor Bogado, por ejemplo, estuvo en la Corte Suprema de Justicia durante 8 meses. Tenemos el caso Ibáñez. Tenemos el caso Roberto Cárdenas, que ya vamos a ampliar más adelante. Sin embargo, también hay otros casos donde una persona está acusada de robar 2 gallinas y casos que se aceleran mucho más. Este es el informe. Hicimos un paralelismo. Poderosos y no poderosos. Ahí va. En octubre del año 2013, con el nombre del caso de la Niñera de Oro, saltó en los medios de prensa un caso de cobro indebido de honorarios y estafa que involucra al político y senador colorado Víctor Bogado. El 25 de octubre del 2013, Bogado fue imputado por cómplice del cobro indebido y en calidad de autor del hecho de estafa. El 28 de noviembre, el Senado, por presión ciudadana y antes de denegar el pedido de desafuero, le retira la inmunidad procesal al sospechado Víctor Bogado. El caso de la Niñera de Oro se pierde en chicanas y acciones dilatorias. El 13 de abril pasado, la audiencia preliminar del senador Bogado fue suspendida. El juicio no avanza desde el año 2013. Pero no siempre la justicia se muestra lenta, perezosa y desganada en nuestro país. Por el contrario, cuando el investigado es débil, el aparato judicial muestra cuán veloz puede ser. Lo que en el caso de Bogado no ha podido ocurrir en 3 años, en el caso de Jorge Benítez Almada, pasó en un pestañeo. Jorge fue acusado de robar gallinas. Sus vecinas, las denunciantes, dicen que en total se llevó 32 gallinas. Pero la causa fue abierta por el hurto de 2 gallinas. Las pruebas solo han sido testimoniales. Una gallina cuesta aproximadamente 30.000 guaraníes. Lo que habría robado Jorge, según sus vecinas, alcanza 960.000 guaraníes. Jorge, a quien le dicen Piru, asegura que no robó. Mientras la justicia pensaba si creerle o no, Piru se pasó 4 meses de su vida en la cárcel. Gracias a Dios que ya huele la escuela. Y ya huele la llave pase. Como un gaucho de ese llamo. Amboria joven mango la 2 escuelas plata. A la plata vengo en la justicia, plata vengo en la mañana y ya por la casa, vengo ya joven y ya voy. Pues tiene lo igual. La plata ahogar la conseguía que se deja cuando de la hacen. La de familia mía ya pesa ya y ahí no dice. Y ahora pan de ya cada donde se andaba y se ojalá estaba hacer tal cosa y se pasó un día en ya por mi puse ese estaba ahí te han dice tú a mí pues a me hace con la plata ahí se acusar y este pues inocente te la se pero se anda igual ni va ni va ahora voy cosas o una vez que caí 4 atropellar o ya la sé que pe infarto ya la que peor pero mi suerte de permitir que va a suerte voy a 4 atropellar a la pena que va a soñar que yo caí te la se hizo de hospital pues ahí pe infarto a cuando se allí coja esperando la cuando ya se llama y tengo ni acá donde se andaba y se ande que va poco a veces sin igual va đi vào hata mà po va se qua pa ma go y hacía hacemos nunca no ya fue la hecho mà pe se một tí đấy y ahí nó phải sao nhỉ bên cái con này. En realidad la formulación de denuncia fue por 2 gallinas, no como se dice que son 32 en total. La Fiscalía tomó esto solamente con la denuncia que hicieron la señora, o sea, jamás demostraron que se robaron tales gallinas, ni 2, ni 4, ni 5, ni 32 como dicen.
¿Me entendés? O sea, en verdad la denuncia es por 2 gallinas, 2 gallinas. Y el tipo estaba preso, hace 4 meses está preso. Imagínate, 4 meses preso, 4 hijos que alimentar y él sin poder hacer nada. De muy distinta manera se porta el sistema judicial cuando tiene enfrente a Piru y cuando procesa a Víctor Bogado. Finalmente, Piru fue sobreseído, pero después de haber vivido un infierno con prisión incluida. Todo por menos de 1 millón de guaraníes. Bogado habría perjudicado y estafado por más de 71 millones. La misma justicia que fue tan dura con Piru cree que tiene que ser blanda con Bogado. Por eso, y a veces por tener el cuello duro o por no tener abogado, su caso no tiene aún siquiera audiencia preliminar. Otra linda novela. Me solidarizo totalmente con Piru. Te das cuenta que acabas de presentar como una historia novelesca, como una historia triste de nuestra justicia. Porque la es. La es. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién es el perseguidor? El Ministerio Público, que acusó a este pobre inocente y lo mandó 4 meses a prisión. ¿Sabe cuál es la diferencia, senador? Que este pobre inocente no es ningún político que tiene el poder que usted tiene, y él sí tuvo que ir 4 meses adentro. Él sí tuvo que someterse a la justicia. Él no pudo andar chicaneando. Yo también estoy sometido a la justicia. No, señor. Así es, yo estoy sometido usted viene a la justicia. evadiendo la justicia cada vez que puede, senador. Estoy sometido a la justicia. Lo que yo le ruego encarecidamente... Utilizamos todos los resortes jurídicos. La defensa la ejerce mis abogados. Un resorte jurídico es el que penosamente sigue impidiendo que la causa avance. Yo le ruego al abogado José Ignacio González Maqui, una eminencia para mí, en términos jurídicos, una eminencia para mí, le ruego que se aparte de las chicanas y que lo convenza para que usted enfrente a la justicia. De hecho que lo voy a enfrentar. Porque eso no se hizo hasta hoy, senador. Enfrenté desde el minuto 0. Yo le agradezco por estar aquí. Yo sé que el equipo de producción recibió un pedido suyo de no tratar este tema. Yo no podría evitar tenerlo enfrente y hacerme el sordo o el mudo con respecto a una causa sumamente importante, sobre la cual en muchas ocasiones le hemos preguntado con nuestro equipo de prensa en exteriores, y probablemente el ambiente no daba para poder explicar también a la salida, en los pasillos. Tuvo el tiempo para poder decir lo que usted cree con respecto a esta causa. Le llamaremos también al abogado José Ignacio González Maqui, ojalá nos responda. Pero yo le ruego encarecidamente que no nos tome el pelo, porque acá hay una causa que no está esclarecida y una causa que debe esclarecerse. Esta es una causa de dominio público, no es un chisme de barrio. Yo podría tejer 1000 chismes en torno a Víctor Bogado y hablar de su historia con cuestiones ligadas a Conatel, con cuestiones ligadas a uso de dinero público, con gente que fue beneficiada durante su mandato en Conatel. Yo puedo hablar de modelos de poder que giraban en torno a ese ente en particular, pero no me voy a meter al chisme. El chisme dejémosle a otra gente, o que se encargue otra gente de poder propagarlo. A mí me importa una causa judicial en la que usted es parte y en la que le ruego, en nombre de mucha gente también, se someta y termine también la justicia estando a la altura de las circunstancias. No puede ser que seamos uno de los países más corruptos del mundo y la vara para una persona absuelta ya porque se sometió a la justicia por supuestamente haber robado 2 gallinas sea mucho más dura que para un hombre que está acusado de defraudar desde un puesto público dinero público. Solamente eso, senador, y con absoluto respeto. Le agradezco por estar con nosotros. A vos te agradezco por esta oportunidad y te agradezco por los códigos. Gracias, senador. Muy amable. El senador Víctor Bogado con nosotros en esta edición de AM.